Bien, y de esta manera comenzamos una nueva faceta de Empresarios contra Viento y Marea, ahora en nuestro estilo podcast que vamos a estar subiendo a través del canal de YouTube. Así que ya saben, estamos en este momento en las instalaciones de la sala de la suite ejecutiva de Lidotel. Instalaciones realmente extraordinarias, unas instalaciones únicas donde estaremos realizando este tipo de entrevistas especialmente para este nuevo formato de Empresarios contra Viento y Marea. Así que muchísimas gracias a la gente de Lidotel San Cristóbal. Bueno, amigas, amigos, de verdad que encantadísima de poder iniciar este capítulo 1 de Empresarios contra Viento y Marea en este nuevo formato podcast a través del canal de YouTube, con un invitado especial. Una persona, tú sabes que a veces tenemos en la vida personas con las cuales vamos interactuando a lo largo de mucho tiempo, y no es sino una vez que uno se siente y uno dice, oye, pero ya va, yo la primera vez que yo lo vi fue hace como 25 años o tal vez un poquito más. Un hombre súper preparado, un hombre que siempre es agradable escucharlo, humano, sencillo, empático, inteligente. De verdad que me encanta poder inaugurar mi podcast con Alfonso Riera. Bueno, Alfonso es un hombre realmente que tiene un currículo que quiero que ustedes lo conozcan también. Él es CEO de Front Consulting Group, que es su empresa, presidente de Front Consulting International, cofundador y expresidente de la Cámara Venezolana de Franquicias, Pro Franquicias, ahí fue donde lo conocí. Cofundador también de las Cámaras Nacionales de Franquicias de Perú, República Dominicana, El Salvador, ex vicepresidente del Consejo Nacional de Comercio, Consecomercio, y bueno, profesor, articulista y conferencista. Wow, uno habla de todo eso y uno dice, bueno, este hombre, ¿en qué tiempo? Y ustedes lo ven y lo ven joven. O sea que comenzaste muy jovencito. Bienvenido a Empresarios contra Viento y Marea. Bueno, Mónica, ¿qué te digo? Qué gusto estar aquí. No solamente en tu ciudad, en el Táchira, sino contigo, Mónica. Y que me hayas permitido ser el primer entrevistado en esta nueva etapa en tu podcast, ¿no? Empresarios contra Viento y Marea. Que conociéndote desde hace 25 años, tu profundidad, tu carácter humano, tu metodicidad, estoy seguro que el programa será un éxito. Ay, así que estaremos muy atentos a él. Qué lindo. Un gusto, la verdad que sí. Mira, Alfonso, una de las cosas que me ha llamado la atención es poder conocer esas costuras que no se ven, porque por lo general siempre, y es la búsqueda de Empresarios contra Viento y Marea, cómo la persona se convierte en lo que es hoy en día. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Cuando Alfonso estaba, no sé, estudiando bachillerato, ¿tú tenías claro hacia dónde te ibas a orientar? ¿Te gustaba o fue que alguien marcó una pauta en tu vida y que allí vino un cambio, como muchas veces ocurre? Sí, interesante pregunta porque usualmente no lo hacen. Preguntan lo actual, pero no de dónde, cómo fue la evolución, viene, ¿verdad? No tenía claro. Fíjate que yo lo que sí tuve claro es estudiar Derecho, un tema también familiar, papá es abogado. Tuvimos que salir de Barquisimeto porque no había Derecho en esa época en la ciudad. Había que salir o a Mérida, Maracaibo o Caracas. Me vengo a Caracas y luego me voy a hacer un posgrado de Estados Unidos. Y ahí comienzo a observar lo que me comenzó a llamar la atención, es decir, las franquicias. Algo estaba pasando con ellas, las marcas, cómo crecían, McDonald's, Burger King. Así que cuando vuelvo, dejo de ejercer el derecho y monto Front Consulting como la primera consultora especializada en temas de expansión de negocios y franquicia. Okay. Pero ya va, no se me adelante. Vienes de Carora, sí, Estado Lara. Barquisimeto y Carora. Ok. Sí. ¿Eran cuántos? Tu grupo familiar de papá, mamá. Somos 4 hermanos varones. Okay. Papá, mamá. Ellos se divorcian y luego tengo 2 hermanitos más por parte de padre. Okay. Correcto, yo soy el mayor. Oh. Y por eso nada, me tocó asumir un poquitito las labores de pionerismo, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, porque no había un libro escrito. Papá no sabía dónde mandarme porque no había mandado a otro, así que claro, porque eras el primero. Me tocó proponer, mira, me quiero ir para Caracas y la verdad es que tuve apoyo total de parte de ellos. Y tenía abuela viviendo en Caracas, así que fue muy fácil. Claro, pero el hecho de haberte quedado prácticamente, no como cabeza de hogar,
porque no lo eras porque tu papá estaba. Claro. Pero esa ruptura allí en que tuviste que asumir quizás un protagonismo que no te consultaron, sino que son cosas que nos pone la vida, ¿cómo la asumiste? Bueno, además muy marcado, Mónica, porque yo soy muy mayor al resto de mis hermanos. Es decir, son 3 hermanos, pero al siguiente le llevo 8 años. No, sí. 10 y 12. O sea, yo soy una especie de hermano tío para ellos. Claro. Así que siempre fue como aparte. Ellos 3, un núcleo, y yo aparte, el mayor, pues, ¿no? Pero fue muy sabroso después reencontrarme con ellos cuando crecieron, que de alguna manera las edades se equiparan, y encontrarlos como amigos. Ay, fabuloso. ¿Y eras el tipo de niño que desde pequeño estaba viendo los negocios, que le gustaba vender las barajitas o algo así por el estilo? Siempre, Mónica. Ajá. Mi primer negocio, vivíamos en una casa de Barquisimeto. Qué bueno es. Vivíamos en una casa de Barquisimeto muy grande, porque era un terreno grande, que por cierto, ahí se construyó una urbanización después. Yo aprendí a manejar en el jardín de mi casa, porque había una calle que te llevaba al portón dentro de la casa. Y habían 49 matas de ciruela. Entonces yo lo que hacía era comerlas hasta que me di cuenta que cuando yo llevaba algunas en el transporte me pedían y dije, nada, aquí está el negocio. Entonces, ¿qué edad tenías? Mi primer negocio fue recoger ciruelas y las vendía en el transporte, no me llegaban al colegio, las vendía todas, a 10 por bolívar, me acuerdo. ¿Y quién te ayudó a ponerle el precio? Yo mismo, claro, porque además lo que podía pagar mis amiguitos. Pero fíjate qué interesante que tuviste esa posibilidad desde muy chamo en decir esto, no tenías que consultarlo con mamá, con papá, que a veces no saben, sino que tú dijiste tanto. Ellos ni sabían. De hecho, yo llegué a acumular 800 bolívares, yo tenía como un año vendiendo ciruelas, y esa plata fue la que yo me llevé a sudor propio al primer viaje que hice en mi vida para Europa, que fue a París. Y no te imaginas la satisfacción de estar en París gastando el dinero que yo había ganado. Ya va, ¿y qué edad tenías? Oye, yo estaba en 5º o 6º grado de bachillerato. ¡Wow! O sea, fíjate que... ¿Y tú crees que esa vena comercial te vino... ¿La copiaste de alguien? Oye, yo no sé. Tú sabes que eso viene con... Yo no sé si es genético. Yo creo que es genético. Yo no sé, porque papá tampoco es muy comerciante. Y mamá tampoco. Pero bueno, vienen... Si uno va en el árbol, encuentra seguramente a alguien que lo fue. Entonces no sé dónde se cuela esa genética, pero yo lo tenía. Yo lo tenía de niño. Entonces ese niño pudo haber asumido muchas cosas hasta el hecho de decidir qué quería comprar o no. Sí, claro. Porque tenías tu capital. Tenía mi platica, exacto. Qué bueno. Entonces, claro, ya vienes con una visión mucho más grande. Luego yo a Caracas, fíjate lo que pasó. Llego a Caracas y junto con mi amigo, que sí era también un comerciante, decidimos comenzar a comprar cuadros de pintores larenses para venderlos en Caracas. Y el primer cuadro fue un préstamo que le pedimos a mi papá y al papá de mi amigo. Mira, préstanos un dinero que vamos a comprar un cuadro del pintor Villalón y venderlo en Caracas. Y el papá de mi amigo dijeron, oye, pero ¿qué es esto? O sea, lo prestaron creo que por bondad, pero dándolo por perdido. Llegamos a Caracas y como Villalón pinta todavía Ávilas, yo tenía un primo de mi mamá que era presidente de Seguros Ávila. Le pido el teléfono y se me ocurrió llamarlo, Bernardo. Yo tengo un cuadro que te puede interesar porque tú eres presidente de Seguros Ávila y el cuadro es un Ávila. Creo que él me atendió así como déjame atender al hijo de mi prima. Y cuando se lo presento le encantó y me dijo, te lo compro. Bueno, imagínate tú lo inocente que éramos, que al final nos pregunta, ¿y cuánto vale? Y yo le digo, bueno, entre 25 y 30 mil bolívares. Y él me dice, bueno, serán 25, está bien hecho. Entonces le pagamos a papá y al papá de mi amigo, nos quedó la ganancia y papá dijo, oye, esto va en serio. Bueno, llegamos a vender cerca de 400 cuadros en 2 años. Me llegué a preguntar si me debía dedicar a seguir vendiendo cuadros o a seguir estudiando Derecho. Bueno, decidí estudiar Derecho y me Mira, ¿sabes qué es tan interesante? Cuando las cosas te salían bien, tú fluías con ello. ¿Qué pasaba con Alfonso cuando las cosas no le salían bien? Alfonso de aquella época. Claro. El joven, el niño. Cuando eras de... ¿Cómo era tu temperamento cuando las cosas no iban saliendo de acuerdo a lo que te habías planteado? No, Mónica, yo creo que siempre fui un poco analítico, un poco ensimismado en pensar en mis asuntos, ¿verdad? Y de desesperarme poco. En esa época creo que estaba consciente de la juventud que yo tenía y de los errores que podía tener. Así que en lugar de desesperarme, lo que trataba era de aprender. Entonces, esto si no me funcionó, ¿cómo buscar otra manera para que funcione?
Y sí, preguntaba de vez en cuando a gente con más experiencia, observaba, Mónica, eso es lo más importante. Si alguien está funcionando bien y ha hecho lo que yo quiero hacer, ¿cómo lo hacía? Entonces ahí iba rectificando hasta que de alguna manera iban saliendo las cosas. La perseverancia es fundamental y creo que he tenido ese pequeño atributo, la perseverancia, la consistencia. Bueno, ¿no? La consistencia. Así es. Hay los cambios en la vida te hacen abrir nuevas puertas y acercarse a nuevos escenarios. ¿Cuáles crees tú que han sido esos cambios que se dieron en tu vida de joven que te hicieron cambiar? Sí, tú sabes que yo en un momento dado entendí que tener un trabajo era fabuloso y hay que agradecer. Uh-huh. Tener un trabajo que te guste, creo que lo eleva de posición. Pero tener un trabajo en donde creas que estás dejando un legado no tiene precio. Y creo que en eso me enfoqué. Entonces, siendo abogado, bueno, si eres un buen abogado, hay muchos. Y destacar, bueno, quizás sea complicado. Por eso me llamó la atención el tema de las franquicias, para comenzar a trabajar de cero. Es decir, inclusive comenzando a decir cómo se deletrea la palabra. Y eso me pareció interesante porque ahí veía un nicho en donde podíamos hacer un legado. Y nos tocó activar el ecosistema, nos tocó evangelizar. Nos dimos cuenta muy rápido, me di cuenta muy rápido que el negocio que pretendía hacer de una consultora especializada en franquicias y modelos de expansión, ajá, reposaba sobre una premisa incómodamente retadora. Quien no conoce no participa, Mónica. Claro. Así que primero había que dar a conocer estos esquemas. Okay. Dígase, evangelizar. Y eso es casualmente lo que me atrapó, porque la labor de evangelización es fabulosa. Hasta que me di cuenta que la evangelización per se podía ser negocio. Entonces ahí creamos la Cámara Venezolana de Franquicias, ahí creamos la Expo Franquicia, las revistas, las materias de posgrado, los cursos, los talleres, los congresos. ¿Sí me explico? Para empezar, cuando comenzaste con el tema de franquicias, obviamente, que era un tema muy nuevo, y yo te digo, yo cada vez que iba a hablar contigo, aunque nos fuéramos a tomar, cada vez que yo viajaba para Caracas, le decía a Alfonso, y Alfonso me decía, Mónica, vente para la oficina y nos tomamos un café. Claro. Y yo me ponía primero al día, porque yo sabía que tú manejabas una cantidad de información importante. ¿Qué pasa, Alfonso, cuando fuiste a montar tu empresa? Por lo general, uno siempre asumía crédito, o tenía, digamos, el respaldo de alguien. ¿Siempre te sentiste respaldado? ¿Fue fácil para ti? ¿Cuál fue ese primer no que no te lo esperabas y de repente lo recibiste? Sí, bueno, fíjate que el mayor respaldo que yo tenía nunca lo usé, pero era psicológico. El hecho de saber que papá estaba allí, que mamá estaba allí, que mi familia estaba allí, por si acaso. Y eso me dio pie a pensar con tranquilidad y hasta de asumir riesgos. Sí, monté mi empresa. Claro, lo bueno del mundo de los servicios profesionales es que no requiere grandes capitales, porque el desgaste está aquí, el desgaste está en tu tiempo. Yo vendo tiempo, el tema es cómo monetizarlo, ¿correcto? Entonces no tenía mucho que perder y quizás mucho que ganar. Por eso me atreví a hacerlo, por ese respaldo psicológico. Y claro, en esta Venezuela de hoy, quien no se ha llevado o quien no se ha llevado impactos negativos. Cuando Venezuela comienza a caer, mira, el sector franquicias llegó en Venezuela a representar cerca de 600 marcas. Hoy día deben quedar unas 300. Estamos justamente actualizando censo. Pero por cierto, hago un paréntesis, si comparas con el 75% de la desaparición del parque empresarial y PIB que ha vivido Venezuela en los últimos 20 años. Claro. 75%. Que hay que ver la dimensión. Te pongo un ejemplo. El PIB contraído y desaparecido de Ucrania por la guerra ha sido estimado en 35%. 35%. Y Venezuela en los últimos 20 años ha desaparecido en 75%. Wow. Es decir, 2 veces y pico más la guerra de Ucrania. Bueno, eso también impactó. Venezuela se nos secó. Pero por cierto, solamente cerca del 50% de las franquicias desaparecieron, lo cual han manifestado un carácter de resiliencia importante, porque se impactaron menos que el PIB nacional, ¿correcto? Eso también nos impactó porque el mercado se cerró. Entonces, allí comenzamos a explorar el por qué no replicarnos a nosotros. Si mi asesoría era asistir al cliente para replicarse, ¿por qué no replicarnos nosotros? Y así comenzamos a ver territorios en donde estuviesen en pañales. Es decir, comenzar con la evangelización, inclusive. Wow. Siempre con un socio local
Y creo que fue atinado porque ahí comenzamos entonces a tocar puertas afuera. Encontramos un socio en República Dominicana que todavía es mi socio después de 23 años. Y ahí comenzó otra faceta. Otra faceta. Claro. Pero bueno, pero fue producto de un impacto local, pues, ¿no? Claro, yo creo que muchas veces comenzamos y no sabemos a dónde vamos a llegar. O tú lo tenías claro, lo habías visualizado. Porque ahora nos dicen, hay que visualizar para poder llegar. Nos dicen, tienes que tener claro hacia dónde va el camino. ¿Qué opinas tú en lo personal? ¿Cómo ha sido? ¿O ha sido más de sí, no, Mónica, inesperado? Es decir, tú puedes tener una meta, pero es imposible visualizar una meta completa, porque la vas viviendo también. Entonces yo lo que siempre recomiendo es que tengas tus metas claras, por lo menos a corto plazo. Puedes tener un sueño a largo plazo, pero de la meta a corto plazo al sueño vas a vivirlo y vas a variarlo. Entonces yo tenía metas a corto plazo, y sí, pensaba en grandezas, pero la vida me fue llevando por el camino para ejecutarla poco a poco. Yo no sabía si íbamos a abrir oficinas internas. Yo pensaba más bien que la oficina de Venezuela iba a agrandarse y de alguna manera a ocupar espacios corporativos dentro de Venezuela. Claro. Pero fíjate que la vida me fue llevando a abrir horizontes. Claro. Eso no lo tenía yo planteado y lo fui descubriendo en el camino. Quizás tenía el sueño de grandeza en un principio, pero no la precisión de cómo lograrla. Ojo, no es que te digo que hemos logrado la grandeza, pero bueno, hemos recorrido un camino bonito. Evolucionando. Claro. Mira, vamos a hablar un poco acerca de los desaciertos que se pueden llegar a tener. Cuando Alfonso está asesorando a una persona, a una firma personal o a una empresa, pues nadie tiene nada seguro. Claro. Habrán ocurrido aciertos y otros desaciertos. ¿Cuál ha sido ese desacierto que no te lo esperabas? Bueno, ha sido mucho. Primero, equivocación de socio, me ha pasado. Porque quizás por el hambre... ¿Qué tan importante es buscar un socio? Es fundamental. Es que mira, la soledad es compleja. Y además te multiplica el problema. Pero un socio puedes verlo de dos maneras. Un buen socio puede llevarte al cielo, pero un mal socio te puede llevar al infierno. Entonces, ahí atinar con un buen socio es fundamental. Pero ¿crees tú que el hecho, uno dice, tengo un buen socio cuando somos afines, tenemos objetivos comunes, o hay que profundizar aún más? No, hay que profundizar. Fíjate que a veces se cree, es que mi socio va a ser mi amigo porque lo conozco. No, generalmente, o a veces ese amigo no comparte tu vida y tu visión empresarial como la compartes tú. Ahí está la clave. Mis mejores socios no han sido mis amigos de la infancia. Y cuidado con mis amigos de la infancia, de muchos de ellos no sería socio, pero eso lo aprendí después. Claro. ¿Sí me explico? Claro. Al final es qué ímpetu tiene él y qué te puede aportar también y que te sigue el ritmo también. El ritmo en sueños y el ritmo en labor diaria. Entonces ahí se complementan los elementos. Pero es que fíjate, es que muchas veces no atinamos y nos damos cuenta cuando, por ejemplo, una ruptura en un matrimonio, muchas veces nos buscamos una pareja y no sabemos, no le damos quizás el mismo seguimiento a cuando vamos a reclutar un personal en una empresa. Totalmente. ¿Entiendes? Y ahora, después que uno se lleva tantos chascos, pues uno llega al momento que dice, oye, debía haber comenzado por ahí. Ay, fíjate que la cualidad humana es tan importante, que eso lo aprendimos en el tiempo también. ¿Cuáles han sido desaciertos? Armar modelos en donde nos equivocamos del negocio, Mónica, y el negocio no era vender franquicias. No era. ¿Por qué? Porque si crees que el negocio es vender franquicias, entonces las vas a vender aceleradamente, persiguiendo el chequecito del derecho de entrada. Ajá. Ahí no está la clave, sino que esa tienda puede estar viva por 20 años y ordeñarla. Y eso nos lleva entonces en no relajar dos elementos fundamentales. ¿A quién se le otorgas? El socio, y a dónde la montas. Y con el a quién se la vendes, se ha avanzado tremendamente. Y ahí hubo desaciertos. ¿Por qué? Porque en un pasado a veces asesorábamos para masificación, relajando estos dos elementos. Hoy día no. Hoy día nos enfocamos tremendamente con una empresa que asesoramos. El partner, el socio, el franquiciado, el aliado, sea muy bien seleccionado. Yo siempre lo catalogo y lo entendí de esta manera. Yo soy padre de 3 niñas, Mónica. Pregúntame qué quisiera saber de aquel que pretende a mi niña. Claro. No solamente cómo se llama, dónde vive, quiénes son sus padres. Yo quiero saber mucho más. Yo quiero saber cómo respira, qué lee, qué le gusta, cuál es su serie favorita, qué come, cuántas veces al día come, cuántas veces se cepilla los dientes, con qué pasta de dientes. Yo quiero saber todo eso. ¿Sabes por qué? Porque tiene algo sagrado mío.
tiene a mi hija. Un empresario no considera a su empresa su hija empresarial. Claro. No la dejemos salir con cualquiera, Mónica, porque además tenemos la posibilidad de elección. Es verdad. En un novio de tu hija no tienes elección, te lo trajo y punto. Pero con un socio sí. Estamos recomendando inclusive, Mónica, que antes de firmar un convenio de alianza, si te gusta el perfil de aquel que tienes al frente, profundízalo. La mejor entrevista es la que haces visitando su casa y que se exija eso. Sí. El home meeting que llamamos. Okay. ¿Y de imprevisto o todo preparado? No, puede ser preparado, pero con su familia, porque lo que quiero es que tú respires los valores. Al final estás apreciando valores, y se respiran en lo más íntimo de alguien, su hogar. Es que tienes toda la razón, porque es que antes se decía, no, es que los caracteres opuestos se atraen, entonces los llevamos para todas las dimensiones. Y no, yo digo que todo lo contrario, tenemos que buscar afinidad, ¿verdad? Estilos distintos pueden complementarse. Pero la médula de valores tiene que estar absolutamente alineada. Qué bueno. Entonces, volviendo al ejemplo, una vez que tú apenas entres a una casa de alguien, al entrar ya lo estás conociendo mucho mejor que en una entrevista. Porque recuerda que en una entrevista, el entrevistado va y se disfraza de lo que tú quieres ver. En su hogar no. Claro. Yo quiero que tú veas si allí se respira un hogar, una familia, valores parecidos a los tuyos. Y cuando eso pasa, y que conozcas a su esposa, claro, y cómo se tratan, y qué te sirven, y cómo agarran el cubierto. Y además ustedes las mujeres tienen un sexto sentido que no tenemos nosotros. Estamos recomendando que si el empresario es hombre, que vaya con su esposa a ese home meeting. Qué bueno. O que vaya con su novio o con su mamá, porque ella va a percibir cosas que el hombre no percibe. Qué bueno lo que nos está diciendo Alfonso. Mira, Alfonso, ahora para tocar otro punto también interesante. Conoces muchísimos estilos de negocio. Quiero que me digas cuáles han sido esos negocios que te han impresionado más, quizás por lo novedoso. Y hay una edad especial en la cual uno puede comenzar. Sabemos que los jóvenes son los que están a la bandera con todos los emprendimientos, pero ¿qué pasa con estas personas que sencillamente no podemos dejar de trabajar porque estamos en unas circunstancias que es un reto constante? Entonces, háblanos un poquito de qué has visto en los últimos tiempos. Sí, no, el emprendimiento no tiene edad, Mónica. Básicamente se lleva por dentro, es la actitud, es la energía y es la manera de pensar, ¿verdad? Hay casos fabulosos de emprendedores que fueron exitosos después de los 50 años. Y por nombrar algunos, Ray Kroc de McDonald's, Colonel Sanders de KFC, claro, Walmart, el fundador. Así es, ¿sí? que lo fueron avanzados. Claro. Por supuesto están las estadísticas que nos dicen que la edad más productiva del ser humano oscila entre los 25 y los 50 años. Ahí hay esos 25 años de mayor productividad. Por estadística, entonces ahí se manifiesta la mayor proactividad. Pero hoy día eso se ha achicado además. Bueno, porque los jóvenes ahorita quieren ser empresarios, influencers o son lanzados al riesgo. Ajá. Porque tienen la juventud. Y eso lo estamos viendo en Venezuela. ¿Quiénes están invirtiendo y montando negocios nuevos? Los chamos, los millennials, los X, los Y, los W. Ya yo pierdo la cuenta de que por qué letra vamos, ¿no? Pero ellos son los que están lanzándose, claro, porque además, Mónica, ellos no son herederos de la crisis. Claro. Ellos no vivieron la Venezuela que tú y yo vivimos y que a veces añoramos y nos deprime el comparativo. Ellos no tienen el comparativo. Ellos tienen como un chaleco ya No, ellos nacieron en la selva. No es que de la ciudad fueron a la selva. Nacieron en la selva y se convirtieron en tarzanes. Okay. Pero no tienen la plata. Pero se lanzan y te montan un negocio desde el penthouse de su casa, garaje, y te crean todas unas redes que tú dices, oye, esto es una empresa fabulosa, tiene 40,000 seguidores, factura $15,000 y lo preparan en el garaje. Hasta que el X, dígase los mayorcitos, que somos muy chorreados al riesgo. Ajá, lo pensamos y lo repensamos. Lo pensamos 20,000 veces, tenemos algo de capital, vemos al chamo que está funcionando y se está dando lo que llamamos la inversión cogeneracional, intergeneracional, que es el X puenteando e invirtiendo en los millennials. El papá que se dio cuenta que el chamo vendía muy bien sushi desde el garaje y le dice, ¿sabes qué? Ya es momento de montar la tienda, aquí están los reales. Entonces, el X invierte sobre algo que ya funciona y el Y encuentra el dinero y la experiencia. Ese mix se está dando en Venezuela de manera importante. Pero no solamente entre padre e hijo, sino... Padre, hijo, tío y sobrino, padrino, el papá del amigo con el otro, el amigo del papá con la idea del chamo, eso se está dando.
Oye, qué interesante. Claro que sí. Negocios así que te hayan... Bueno, hay una pregunta que también te la quiero hacer porque me parece interesante. Yo he entrevistado a muchos doctores que me dicen, yo entro a una sala, Mónica, y de verdad, hay algo que me dice a mí, los que van a salir y los que no. Y muchas veces lo apego. Puede ocurrir en los negocios que ya con tu experiencia, Alfonso, tú puedas decir, no, este negocio sí va para adelante, este negocio no creo. Sí, uno va desarrollando ese olor. Sí, y es una mezcla de dos cosas importantes, Mónica. Ajá. Una cosa es el modelo de negocio en sí, negocios compactos, fáciles de operar, fáciles de monitorear, estandarizables. Esas son cualidades objetivas que si están presentes, bienvenido, y uno los ve, porque de alguna manera son como que un poquito más científicos de calcular. Pero hay un elemento que a mí me encanta, que es lo que llaman el soul behind the brand, el alma detrás de la marca. Claro. Entonces, cuando yo veo que detrás de un bonito negocio hay una persona comprometida y con pasión, que tiene a ese negocio como a su hija, dígase como a mis hijas, ese link, ese match es fabuloso. Es fabuloso, porque entonces ahí ocurren las energías iniciales y transformadoras y la secuencia y consecuencia que suelen llegar a buen término. Así que yo siempre veo esos dos elementos. Qué bueno. Y por eso unos llegan y otros no. O por eso uno se mantiene con la Santa María arriba y otros no. Bueno, es que los dos elementos se tienen que encontrar. ¿Qué cantidad de buenos modelos de negocio no llegan porque no hay un alma atrás? ¿Y qué cantidad de gente con alma hace errores en los modelos? ¿Sí me explico? Claro. Así que esos dos elementos tienen que encontrarse. Y se encuentran muchos. Estoy viendo muchos jóvenes que están obviando la formación universitaria y se van a los negocios. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, fíjate que esto de la digitalización, cosa que yo no estoy en contra, es una realidad. Claro, el face to face no tiene precio, ojo, claro, pero la digitalización ya nos llevaba por un camino. Y esto de la pandemia nos empujó radicalmente. El hecho de que se presente la opción de ser influencer es fabulosa, quien lo sepa hacer. Pero cuidado porque entonces, si el joven tiene éxito temprano, pierde la capacidad analítica y de aprendizaje y la humildad del comparativo y cree que se las sabe todas. Ahí está el error. El error no está en el éxito que tengas. Que no hayas estudiado, ese no es un punto, sino que creas que te las sepas todas, porque pierdes la capacidad de absorción de terceros. Por eso me encanta, por cierto, la mezcla entre la generación madura y la generación nueva. Claro. Por eso hemos visto casos en donde los negocios comienzan a escalar siendo de niños, de jóvenes. Ajá. Y resulta que les recomendamos que contraten a un gerente de 45 años. Y no te imaginas lo que se complementan. Extraordinario. Siempre y cuando el joven quiera aprender. Claro. Ahí, pero hay unos jóvenes que no quieren aprender porque creen que se las saben todas. Ahí vienen los estrellones. A mí en lo personal, y esto nunca lo he dicho en público, me llama mucho la atención, o lamento, es por la ética. Sí. Sabes que la ética es algo que tú dices, bueno, es una palabrita. Sí. Pero realmente la ética te transforma. Y yo veo que muchos jóvenes que irrumpen en el mercado laboral de una manera abrupta, Sí. porque les fue bien, no saben de ética, Sí. ¿sabes? No, y entonces, y quieren apostar al dinero, exacto, al dinero. per se. Es correcto. Ahí es donde ojalá que ese joven tenga esa capacidad de o esa falta de soberbia intelectual, porque vas aprendiendo. Entonces, ¿cómo lo hace uno? ¿Cómo lo hace otro? Y descubres la ética. Pero mejor aún se incorpora a ese joven a sus filas gente madura y con ética. Entonces Claro. lo enseña. Por eso esa mezcla intergeneracional en inversión o en talento operativo es extraordinaria. Hay una faceta tuya que me encanta y es la música. Te gusta muchísimo la música. Sí. Alfonso siempre está montando cosas con música y yo creo que eso de alguna manera ¿qué haces tú para relajarte, hombre? Porque siempre estás entre puros negocios, Sí. gente que puede estar súper estresada, empresario. Yo digo la música porque veo y conoce de la música y le gusta el rock. Sí, Ahí sí, estamos, sí. digamos, conocemos bandas que nos gustan en común. Pero cuéntame, ¿qué hace Alfonso Riera cuando llega a su casa? O no sé, o para descansar después de
un arduo día de trabajo? Sí, yo creo que todo el mundo tiene que tener unos escapes, unos sitios de introspección, ¿verdad? Okay. El primero es mi casa. Yo llego a mi casa y entro en mi búnker, entro en mi cueva y ahí se me bajan los decibeles. Pero además estoy acompañado de un factor absolutamente energético en ese sentido, porque vivo con mujeres. Yo tengo una esposa, 3 hijas, una madre, una suegra, 3 camionetas, una casa. Todo lo mío es femenino. Este que está aquí ya creo que va para el baño sentado y lo disfruto además. Además. Pero ese es un refugio fabuloso. Claro. El otro refugio es la música, porque yo creo que todo el mundo es música. O sea, a todo el mundo le gusta la música. Claro. Pero para mí la música es, no solamente que la disfruto, sino que me lleva a los momentos. Y tengo mucha memoria musical. Yo recuerdo una canción y me transporta a buenos momentos. Y creo que las malas canciones con los malos momentos me las niego. Entonces por eso no las escucho. Por eso lo disfruto mucho. Y luego también el ejercicio. Entonces yo hago orbitré, yo hago mi rutina, pero yo nado. Okay. Y el nadar es interesante porque todo el mundo busca deportes de colectivo. Juego tenis, juego pádel, porque tengo mis amigos, juego golf, que algunas los hago. Yo juego golf de vez en cuando. Pero el nadar es un encuentro conmigo mismo, porque nadar es solitario. Entonces, claro, ese es mi momento para pensar en mí. Pero lo mezclé, Mónica, porque descubrí, hace como un par de años, que hay audífonos de agua. Entonces yo me pongo mis audífonos para escuchar mi música, que es mi refugio, haciendo lo que me gusta en solitario, que es nadar. Fabuloso. Pero hay un problema, porque entonces uno suele bracear al ritmo de lo que escuchas. Y como me gusta el rock, a veces voy desesperado. Pero lo disfruto tremendamente. Alfonso, háblame de esos momentos fuertes. Alfonso es un hombre que se ha sentido alguna vez desesperado o ¿para dónde agarro? Te refugias en Dios, eres un hombre que elevas una oración. O sea, ¿cómo es ese Alfonso, esa faceta que tenemos todos con nosotros mismos, sí, en un momento dado? Sí, buena pregunta. Yo soy espiritual. Okay. Y creo en un Dios. ¿Cómo lo adores? Para mí es válido cualquiera. Al punto de que soy católico, cristiano, apostólico, romano, pero no es que creo que esa es la única religión, esa es mi manera de adorarlo, pero respeto tremendamente quien lo adore a su manera. ¿Me explico? Así que sí, le pido a Dios, a mi Dios, muchas cosas. Y creo que todos en Venezuela hemos llegado a puntos de quiebre. Cada quien tiene su índice de tolerancia distinto. Y Venezuela nos ha llevado a casi rozar los índices de tolerancia de todos, hasta de los que los tenemos amplios. Y yo me llegué a preguntar qué hacer en una Venezuela tan complicada. ¿Y sentiste que te respondían? ¿Quién? ¿A quién le pides? ¿Te has sentido respondido? ¿Te has sentido acompañado? Siempre, porque fíjate que... ¿Crees en los milagros? Aquí estoy, sí, yo creo en temas sobrenaturales, porque el desconocimiento de lo metafísico y lo esotérico es tan profundo que cosas allí hay. Claro. Por eso yo respeto mucho a un astrólogo, a un astrónomo, que son distintos, pero respeto a los dos. Claro. Porque de que vuelan, vuelan. Y como desconozco, allá hay fuerzas poderosas. Por supuesto que sí. Y creo en los milagros. Creo en las dimensiones. No me niego a los extraterrestres, aunque no los compruebe. Tampoco soy fiel creyente, pero no me los niego. Claro. Porque no conocemos. El negártelo es ponerle límites a la probabilidad. Una de las cosas que me llama la atención de ti es tu equilibrio. O sea, tienes un equilibrio interno. ¿Qué pasa cuando ese equilibrio se rompe en Alfonso? Me imagino que, bueno, habrá pasado. Hay límites. Sí, hay límites para todo. Lo importante es que no se rompa al punto de que no pueda seguir continuando. Puede que se altere un poco, pero lo importante es que vuelvas a él. ¿Te vas de vacaciones varias veces al año? No, y tú sabes qué me pasa. Las vacaciones no son tan largas y las trato de hacer con la familia. Pero lo más importante, Mónica, es que disfruto lo que hago. Entonces ahí te cambia todo el factor. No es un trabajo. ¿Por qué? Porque es cuando le preguntaron a un empresario muy conocido que qué pasaba con él, cómo manejaba el estrés, porque el hombre recibía cerca de 80 llamadas diarias y manejaba un presupuesto transaccional de cerca de $3 millones diarios. Y le preguntaban, ¿usted no le da miedo que el estrés lo mate? Y dice, no, porque disfruto lo que hago. Entonces hay dos estrés. El negativo, que es el que te mata,
y el positivo así estés estresado. Entonces él decía, es como si yo le preguntara a mi hijo que está jugando juegos de electrónicos y lo veo con las venas tensas y sudando, oye, mijo, estás estresado, te va a dar un infarto. Él se va a voltear y te va a decir, papi, estoy jugando. Qué bueno. Ya para finalizar, te quisiera preguntar, si tuvieras la oportunidad de hablar con el Alfonso que se montaba en ese autobús a vender las ciruelitas, ¿qué le dirías? No, hay muchas cosas. Lo primero es no estudies lo que estudiaste. Ya te voy a explicar por qué. Y rectifico. La carrera de Derecho me sirvió muchísimo y la respeto y la disfruto, porque son las reglas del juego. Así que quien conoce las reglas del juego tiene una capacidad analítica. Claro. Pero el error mío fue, que no sabía obviamente, que mi posgrado fue de Derecho también. Okay. A mí me hubiese servido tremendamente hacer un posgrado de finanzas o gerencia, un MBA, pero no lo tenía visualizado. Yo pensaba ser abogado en esa época. Okay. Así que a ese Alfonso le diría, sabes que estudia Derecho, pero haz un MBA para que te complemente, porque fue a lo que me dediqué. ¿Me explico? Y otras recomendaciones, por supuesto, escoge bien a tu socio, no hayas tomado esta decisión en ese momento dado o después, qué sé yo, pues algunos detalles. Y no le diría, lo vamos a lograr. Sí, sin duda. Quizás el primer consejo es tranquilo, persevera, que quien te habla sabe dónde llegas. Qué bueno. Eso será el mayor consejo, tranquilo. Sigue así. Mencióname por lo menos 3 negocios que te hayan impactado muchísimo, quizás por lo disruptivo, por lo, que de todo lo que has visto, porque yo sé que estás involucrado en el mundo empresarial desde hace muchísimo tiempo. Sí, bueno, muchos, wow, pero no por marcas. No importa. Bueno, fíjate que, por ejemplo, hubo un negocio que fue importante, yo siempre lo comento además en las charlas, porque se me acerca un señor que era presidente de una empresa multinacional en Venezuela, y me dice, Alfonso, quiero que atiendas a mi esposa, porque tiene un negocito que le está arreglando las uñitas a las amigas. Atiéndemela y guíamela. Un negocito. Ajá. Y fue la esposa, él vino también, y dije, bueno, esto es replicable perfectamente, ¿por qué no hacemos un modelito para... Además, la gente está buscando algo económico, compacto, y así nació una marca, se llama Spamanos. Y ese negocito fue creciendo. Sí, es conocido. Y esa persona que me llamó, que era presidente de la multinacional, hoy día es presidente de Spamanos, de ese negocito de la esposa, que hoy día tiene cerca de 80 tiendas en 5 países. Así que comenzando de cero logró mucho. Otro negocio que marcó, se acercan 2 amigos y me dicen, Alfonso, bueno, del country, gente del highlight, pero habían creado un modelito de carrito de venta de chicha. Juan Chichero. Querían franquiciar el carrito. Lo mágico, Mónica, es que no inventaron la chicha. La dignificaron. La pusieron bonita, exacto. La hicieron coqueta, porque la chicha se comía, se tomaba en el centro de la ciudad, era complejo ir a tomársela y de manera empírica y con elementos fitosanitarios cuestionables. Esta gente simplemente lo adornó y le dijo a Venezuela, ¿vienes o no vienes? Y llegaron a abrir 500 carritos de chicha. Eso fue un proceso fabuloso de una idea micro. Entonces, hasta de lo micro se pueden lograr grandes cosas cuando tu propuesta es sincera. Ya para finalizar, Alfonso, quisiera que le dieras un mensaje pequeño a esa persona que tiene que levantarse todos los días y que tiene el ánimo de emprender algo y que no se decide y está entre ¿me voy o me quedo? Claro. Pero el entre me voy y me quedo, hay una recomendación. El entre me quedo y qué hago día a día hay otra. Entre me voy y me quedo, decídelo rápido. O te vas o te quedas, porque el intermedio te pasma. Es decir, si es irte, haz tu plan para que lo ejecutes. Si es quedarte, haz tu plan y lo ejecutas. Pero el intermedio es fatal, porque no te permite ni uno ni otro y te pasma. Aquel que decide quedarse, bueno, 2 elementos. El primero, no estás solo. Es decir, lo que tú vives, lo que te angustia en las noches, la Venezuela compleja, la falta de crédito, la banda cambiaria, el tema del contrabando, qué sé yo,
no te pasa a ti, nos pasa a todos. A todos. Y mal de mucho consuelo de tontos, pero bienvenido el consuelo. Es decir, claro, todos lo estamos viviendo. Entonces yo te recomiendo que compares, que hables. Creo que es momento de hacer catarsis empresarial y social. Tomémonos una cerveza con los amigos todos los viernes, porque ahí drenas. Pero hablemos de negocios también, que no lo solemos hacer, para ver cómo estás solucionando tú y cómo lo estoy haciendo yo. Entonces, esa es otra recomendación que doy. Y siempre termino con un mensajito. Mira, en momentos complicados la humanidad siempre se divide en dos. Aquellos que se pasman y ven la historia pasar. Y aquellos que deciden pararse, activarse, y son los que escriben la historia. ¿Dónde estás tú? Bueno, Alfonso Riera, amigas, amigos, de verdad que un verdadero gusto. Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Qué gusto, Mónica, por haber estado conmigo todo el hoy. éxito en este programa. Además. Y bueno, y con toda esa gente bella que yo sé que se van a empezar a suscribir, tienen que suscribirse al canal, denle like y ya saben, de verdad, este es el primero y estamos inaugurando con nada más y nada menos que Alfonso Riera.